Bienvenidos al podcast de Mosquera y Asociados, transformando el derecho en oportunidades. En este capítulo vamos a hablar de las diferencias entre las mayores cantidades de obra, las obras adicionales, los ítems no previstos y el límite a la adición contractual que se encuentran en el marco del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Este tema es realmente de interés y muy reciente porque una sentencia del mes de octubre del año 2024 cambió las reglas de juego respecto de estos temas en particular. Para ambientar un poco la situación, voy a ponerlos en contexto. En los contratos de obra pública que se celebran masivamente en Colombia, se ha usado tradicionalmente la pactación de la forma de pago del contrato de 4 formas particulares. La primera es a precios globales, la segunda a precios unitarios, la tercera por administración delegada y la cuarta por reembolso de gastos. Si bien estas 4 formas de pago no se encuentran inscritas en la ley 80 ni dentro de las leyes que la modificaron y la complementaron, lo cierto es que tanto por un criterio histórico como por una práctica que usualmente se ha traído de la contratación de obra privada, tenemos hoy que esas 4 formas de remuneración son las más comunes, siendo las 2 primeras, esto es, los precios globales y los precios unitarios, los más pactados en los negocios jurídicos de obra de naturaleza estatal. Este tema en particular que hoy vamos a tratar no es aplicable en su integridad a los contratos estatales que no se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, porque en esos contratos evidentemente no se encuentra la prohibición de adición en proporción del 50% a los contratos y porque en segundo lugar, respecto de los mismos, la fijación que hacen las partes en el texto contractual es la que determina qué herramientas o qué documentos propiamente son necesarios para pactar nuevos ítems, obras adicionales, obras complementarias en el marco de esa ejecución. Como lo habíamos advertido, en los contratos en los cuales sí rige el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, existe una limitación respecto de la adición de los contratos en un 50%. Pero esta limitación, aclara esta sentencia de forma afortunada, solo aplica sobre las obras adicionales y los ítems no previstos. ¿Por qué? Ya desde conceptos anteriores que habían sido expedidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y algunas sentencias en particular, se había advertido que el precio en los contratos de obra, cuando hablamos de el precio unitario, corresponde a un precio determinable pero no determinado. ¿Qué quiere decir exactamente lo que acabamos de precisar? Que cuando nos encontramos frente a una forma de pago de precio unitario, la determinación del precio en la licitación corresponde a un precio inicial que responderá a una ecuación simple para que al final del contrato se liquide el precio determinado
con base en la multiplicación de las cantidades de obra por los ítems previstos sumado a la IU que se haya establecido para el negocio jurídico particular. Bajo esas condiciones, evidentemente, lo que nos aclara esta sentencia y que es sumamente importante es que ese valor adicional que aparece como consecuencia de la multiplicación de las cantidades por los ítems previstos no es susceptible de un contrato adicional, no requiere que se haga en estricto sentido una adición al contrato, sino que simplemente se circunscribe a que la entidad contratante realice los procesos de orden presupuestal para asegurar la existencia de los recursos necesarios para el pago al final del contrato. Otra situación diferente ocurre cuando es necesario la ejecución de obras adicionales o ítems no previstos, porque en esos casos verdaderamente se requerirá de una adición contractual, de la fijación de nuevos precios y operará entonces el límite dispuesto dentro de la Ley 80 para la adición de los contratos en un 50% de su valor inicial medido en los salarios mínimos legales mensuales vigentes del año aplicable a el momento en el que se haga el nuevo contrato o el contrato de adición. Estas reglas son sumamente importantes para que los contratistas de obra y los interventores entiendan cuáles son los documentos e insumos necesarios cuando ocurre la aparición de una obra adicional o de ítems no previstos en el cual será necesario que se suscriba un nuevo contrato en el cual se contemplen esas condiciones contractuales, y no será necesario en el caso de que nos enfrentemos a mayores cantidades de obra que incluso superen el precio inicial, por cuanto respecto de este precio inicial no se tendrá en cuenta la limitación del 50% como límite o como limitante para la adición del contrato. En estos términos, pues, se hace una aclaración importantísima para la ejecución de los contratos de obra que están sometidos a precios unitarios como forma de pago. Cualquier consulta al respecto, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias.